Hermanos, amigos de la Iglesia Bíblica Torrefuerte, bienvenidos al inicio de un nuevo curso de la Escuela de Desarrollo Cristiano. Usos y costumbres de los tiempos bíblicos. Sesión número 1. Quiero invitarle a orar para que este tiempo, no nos referimos solamente a la clase, sino a todo el curso, sea de bendición para todos nosotros. Oremos. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús por la oportunidad que nos estás dando de, en tu nombre, comenzar un nuevo curso, un nuevo estudio bíblico. Lo ponemos en tus manos, Señor, para que sea un tiempo, no solamente esta clase, sino todas las clases que le conforman, de gran bendición para nuestra vida. Pero sobre todo, Señor, que sea un tiempo en el que podamos glorificar tu bendito nombre. Ese es nuestro deseo, y humildemente te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a iniciar con nuestra presentación, la que tenemos programada, lista para esta clase, la número 1. Usos y costumbres de los tiempos bíblicos, lección número 1. Es la primera sesión. ¿Por qué estar estudiando esta temática, este tópico? Si estamos considerando que se trata de cosas muy en el pasado, situaciones antiguas, ¿qué oportunidad hay de ver este tema actualmente? Bueno, por eso es que nosotros tenemos en un primer punto la justificación del curso. Vamos leyendo y vamos comentándolo. Conocer los usos y costumbres de los tiempos bíblicos contribuye a esclarecer elementos de un escenario bíblico, y esto a la vez puede darnos una mejor o más amplia comprensión de una verdad bíblica. Ahí lo tenemos, al final, el objetivo específico. El poder nosotros tener una mejor, una más profunda, una más amplia comprensión de una enseñanza en la palabra de Dios. Se puede tener a partir de conocer algunos usos y costumbres en los tiempos bíblicos, sí. Por eso es la oportunidad, la necesidad de ir analizando algunos de ellos. Obviamente, por cuestión de tiempo, no sería posible, está fuera de nuestro alcance, de hecho, tratar de entender todos los usos y costumbres de los tiempos bíblicos que conformaron la cultura en el tiempo que se escribió la palabra de Dios. Pero sí hacemos mención en este curso de algunos muy relevantes. Y de hecho, con el que estamos comenzando, o con el que vamos a comenzar, es con el tema de la vestimenta. Tenemos una mujer en nuestra pantalla, en su cocina, muy probablemente, con algunos utensilios de la cocina para comer. Y ahí le vemos en su vestimenta básica. Comencemos con esto. La vestimenta era algo básico. No, cuando decimos algo básico, es que no se trataba de una estructura muy compleja. De hecho, vamos comentándolo ya y tratando de aclararlo. En términos generales, la vestimenta cotidiana, subrayemos eso, la cotidiana, era muy simple. Se conformaba de 3 puntos o de 3 elementos, básicamente. La túnica, el calzón y algún tocado en la cabeza. Cuando decimos tocado en la cabeza, amplío la foto, la ilustración, para poder ver en esta foto a estas dos mujeres que con un tocado en su cabeza la cubrían, la protegían. Lo mismo en el caso del varón. Tal vez en el caso del varón sí no era tan obvio, pero también para cubrirse de las inclemencias del tiempo era de repente un elemento utilizado. Entonces, túnica, el calzón y algún tocado en la cabeza venían siendo como un primer nivel, el básico. No había quien no portara estos elementos, sobre todo el de la túnica. Pero en un segundo nivel hemos de mencionar al manto y al calzado, que aunque ahí tenemos escrito que eran opcionales, debemos aclarar
que no eran opcionales por cuestiones de gusto, sino básicamente por una situación de carácter económico. Usted y yo teníamos para adquirir unas sandalias, bueno, pues las comprábamos y las portábamos. No era por gusto ver a una persona sin sandalias, era por cualquiera al menos de estos dos elementos, porque no tenía los recursos o porque su actividad, por ejemplo pescador, obligaba que no las utilizara. Pero eran considerados estos dos factores opcionales, principalmente por el elemento económico, el manto y el calzado. Entonces, ¿cómo es que podíamos hacer para no vernos uniformados? ¿En dónde podía centrarse o considerarse una variante en la vestimenta? Bueno, las variaciones se daban en función al color y al material. Entonces, uno de los principales lujos, si acaso, que podíamos darnos es que su vestimenta era azul, mientras que la mía era amarilla o verde, cualquier otro color, pero esencialmente eso era lo que marcaba de alguna forma un sello de distinción. Y el material, que vamos a explicar en la siguiente ilustración. La túnica podía ser de diferentes materiales. Apuntemos: lana, lino, incluso algodón. ¿Y de qué iba a depender esto? Pues también de la capacidad económica. Entonces, si yo tenía un ahorro, un guardadito, pues la próxima túnica que podía comprarme, bueno, pues iba yo a comprarla de algodón. Y entonces de esta manera, la vestimenta reflejaba de una manera fiel e inmediata el estatus económico de la gente, no como en tiempos modernos, en donde la vestimenta, si me permite la expresión, puede engañarnos un poco. Dice, ahí vemos un cocodrilo en una polo, y pudiéramos pensar, bueno, si se trata de una prenda original, y a lo mejor no serlo. Eso se presta mucho actualmente, pero en aquellos tiempos no había forma de, digamos, engañar, de que estábamos usando, discúlpenme la expresión, el último grito de la moda. O sea, quien tenía, podía y lo podía manifestar por lo mismo. Quien no, bueno, pues tenía que aguantar para una condición mejor más adelante si es que la había. Vale la pena, hablando del material de la túnica, vale la pena mencionar que dentro de esta gama, dentro de esta corta pero versatilidad al final de cuentas, existía la túnica hecha de saco o de silicio. Silicio, obvio con C, no con S, pues no es el metal, estamos hablando de otras cosas completamente. Aclaramos, eran elaboradas con pelo de cabra o camello, imagínense, ¿verdad? Qué tan tersas eran. Eran tiesas, rasposas, lastimaban la piel, por lo cual se llegaba a utilizar para manifestar lo que decíamos, la prenda, la vestimenta evidenciaba de inmediato ciertas situaciones, ciertas condiciones espirituales, sociales, económicas. Se llegaba a utilizar este tipo de túnica para manifestar dos cosas esencialmente: que se estaba en una situación dolorosa, de luto, había fallecido un familiar muy querido, o de arrepentimiento, una condición, una situación de carácter espiritual. Por ejemplo, Juan el Bautista utilizaba túnicas de este tipo porque hemos de ubicar, recordar bien que su mensaje, en su ministerio, su mensaje se centraba principalmente en el tema de allanar el camino. ¿Y qué era esto? Arrepentirse, pues el reino de los cielos se había ya acercado. Hablando obviamente de nuestro Señor Jesucristo, cuando lo presenta como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es necesario, por lo tanto, arrepentirse. Y su vestimenta, no solamente su mensaje, su prédica, su vestimenta armonizaba con el contenido de su mensaje. Entonces, se utilizaba cuando el Señor, a través de sus profetas, le instaba a su pueblo a una situación de arrepentimiento. Cuando había un juicio de parte de nuestro Señor, la vestimenta venía siendo así: áspera,
lastimosa, en el entendido de que se estaba en una condición para nada cómoda, para nada agradable, para nada acepta a los ojos de Dios. Las túnicas estaban hechas en dos partes horizontales. Ampliamos un poco, por un momento. La parte de arriba, en horizontal, por eso pongo mis manos así, y la parte de abajo era en su estructura básica. Estaban obviamente cosidas, unidas en la parte central, la de la cintura, en donde se colocaba el cinto para sujetarla más al cuerpo. En la parte de arriba, obviamente, se hacía un orificio en forma de V para poder pasar por ahí la cabeza. Como puede usted ver, se trata de una estructura elemental. Ahora, aquí, en esta ilustración, tenemos que sí, se hacían comúnmente de esa manera, pero la túnica de José generó envidia por no ser así. Estuvo elaborada con mayor detenimiento, con mayor esfuerzo, con mayor dinero incluso, y sus varios colores, los varios colores de la túnica de José lo demuestran, lo evidencian, lo hacen patente. Voy a ampliar para lo que vamos a explicar más adelante. Pero bueno, entonces, no son dos partes. En la túnica de José vemos varias, y no en horizontal, sino en vertical. Tiras, franjas angostas, que obligaban que fueran varios colores, por lo mismo también, a la vez. Jacob, el padre de José, quiso darse el lujo de que una fuera amarilla, otra naranja, otro en color vino, etcétera, verde tal vez. Entonces, ¿qué pasaba con esto? Pues que a José, con esta túnica puesta, se le presentaba al mundo entero como un hombre privilegiado. Con esto, Jacob estaba diciendo, consciente o no, no sabemos qué tan consciente de ello o no, es mi favorito. Al menos en esta etapa en la que se me ocurre la idea de hacerle una túnica súper especial. Súper, especial. Hay otro factor, y que nos lleva a entender, no a aplaudir ni a comprender, pero así a explicarnos el por qué sus hermanos le envidiaron. Otro factor en esa túnica, con mangas. Muchas túnicas no contaban con ellas, con las mangas. ¿Para qué? Porque, pues si estamos hablando de que la vestimenta era un factor básico en esta cultura bíblica, cuando se escribe la palabra de Dios, me refiero, entonces, pues nosotros necesitamos con esta misma vestimenta, pues no nos podemos dar el lujo de usar ropa para esto, ropa para aquello. Esta misma túnica nos debe servir para nuestra vida cotidiana, incluso, obviamente, para nuestras jornadas laborales, en donde vamos a hacer esfuerzos intensos, vamos a cosechar. Entonces no necesitamos, no queremos mangas porque nos van a estorbar. Entonces, en el caso de la túnica de José era, ustedes están diseñados, programados para el esfuerzo, para el trabajo duro. Mi túnica, vean, tienen mangas largas, significa que yo aquí voy a estar viendo, voy a estar supervisando, voy a estar cómodo, voy a estar en una posición privilegiada. Obviamente, todo esto, los múltiples colores, las mangas, elementos que llevaron a los otros 11 hijos de Jacob a decir, esto no es justo, y empieza a generarse envidia y amargura en sus corazones. Bien, habiendo explicado esto, ahora hablemos de nuestro Señor Jesucristo, de su túnica. Las túnicas que estaban confeccionadas con una tecnología más moderna, eran de una sola pieza. Aquí ya hablamos de un tercer factor en la elaboración de las túnicas. Eran de una sola pieza como la de nuestro Señor Jesucristo. En la de José vemos ostentosidad, si me lo permite. En la de nuestro Señor Jesucristo no, pero sí vemos una distinción. No quiere decir con esto que solo Jesús usaba túnicas de una sola pieza, pero se hace énfasis en esto, y de entrada de una vez trato de aclararlo. Nuestro Señor Jesucristo, en su ministerio terrenal, siempre
vistió de manera decorosa, de manera digna. Leo lo que dice Juan capítulo 19, versículo 23. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba hacia abajo. Y no es por eso que nos dé tristeza, ¿verdad? La prenda al final de cuentas pues es algo perecedero. Pero sí impacta, si tratamos de ser sensibles al leer la palabra de Dios, al ver cómo hasta en el tema de la vestimenta vituperaron a nuestro Señor Jesucristo en el momento de su pasión, en el momento en el que estaba dando su vida por concedernos a usted y a mí la vida eterna. Entonces, pues estos soldados burlones, indolentes, pues rompieron el manto, lo repartieron entre 4 y a la túnica, para no romperla, la sortearon. Hablemos ahora del calzón. Era una prenda ceñida, esto es, no había elástico, no había resorte para sujetarla al cuerpo, se tenía que amarrar. Entendemos de entrada que muy bien. Llegaba hasta los lomos. ¿Qué es eso? Lo explicaremos. Cubría al menos el ombligo. Y esto nos arroja luz para pasajes como el de Juan 21:7. Lo vamos a leer. Pero entonces tenemos que cubría al menos el ombligo, porque estamos diciendo que llegaba hasta los lomos. Entonces vamos adelantándonos un poquito en la explicación. Cuando nosotros le cambiamos el pañal a un bebé, el pañal nuevo, ¿verdad? Al tratar nosotros de colocarlo bien, estirarlo bien, nos damos cuenta que cubre gran parte de su vientre, de su abdomen, y cubre hasta su ombliguito. Entonces, más o menos estamos hablando, cuando decimos de calzón, en este panorama, en esta cultura, que era alto, cubría gran parte de los lomos. Aquí lo vamos a seguir explicando. Entonces, aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, leyendo la cita, Juan le dice a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Eso es lo que dice la palabra de Dios en Juan 21:7, para los que anotan. Ahora, cuando la Biblia dice que se ciñe la ropa porque se había despojado de ella, no significa que estaba completamente desnudo. Siendo la pesca una actividad que mojaba la ropa, siendo el agua con sal, estamos hablando de un factor que maltrataría rápidamente la ropa, pues los pescadores consideraban de una manera sabia estar así mientras desarrollaban su actividad. Entonces, este que ve usted en su imagen es un pescador moderno, y vea de entrada hasta dónde llega la cobertura, poco más arriba de las rodillas. Ahora, si Pedro todavía, aparte de eso, cubría, con el cursor lo señalaré, esta zona de su cuerpo, pues con mayor razón de decir que Pedro estaba, voy a decirlo así, en calzoncillos, no significa que estaba dando un espectáculo indecoroso ante la sociedad. Muy diferente así hoy escuchamos esta expresión, una persona en la vía pública estando solamente en calzones, bueno, pues es acreedora de una sanción seguramente. Bueno, sigamos tratando de explicar esto de el ceñirse, esto de los lomos, estos términos. La Biblia tiene la expresión ceñidos vuestros lomos, entonces vamos a tratar de esclarecerlo. Ceñirse es afianzar bien algo a uno mismo o en uno mismo. Dos cosas distintas. Es apretar algo, sujetar bien algo a uno mismo, a nuestro cuerpo, o en uno mismo, en nuestro cuerpo. Los lomos, podemos decir que se trata de la espalda a partir del final de la caja torácica. O sea, una vez terminadas las costillas, amplío. Una vez terminadas las costillas,
esta zona que está cubriendo la faja. La zona de los riñones, por ejemplo, o siendo más específicos. En otras palabras, es colocar a manera de faja. Y es que cuando vamos a cargar algo, entendemos que se va a requerir un esfuerzo extra, más intenso, fuerte. Un esfuerzo, pues. Nos ponemos una faja, ¿para qué? Para evitar lesiones, tanto en los huesos como en los órganos internos. Entonces, ahí ya va aclarándose un poco más este concepto, el de ceñirse vuestros lomos. La zona ya la tenemos ubicada. Ahora, obviamente, si vamos a sujetar, a ceñir la zona de los riñones, vamos a decir así, pues obviamente, para poder hablar de ceñirlo correctamente, completamente, abarcará también el vientre, el abdomen. Entonces, de esa forma, estamos protegiendo, cuidando órganos y hueso. ¿Cuándo? Cuando vamos a cargar algo muy pesado. ¿Cuándo? Cuando hay el riesgo de lastimarnos. No perdamos de vista esos elementos porque tienen su implicación espiritual. Ahora, decíamos dos situaciones en esto de ceñir. También esta expresión ha de comprenderse como la práctica, por cierto, muy común, de ceñir la túnica al cinto. ¿Por qué decimos común o muy común? Porque esto era necesario, ya sea para un trabajo que requiriera subir distancias pronunciadas o incluso momentos de guerra. Entonces, ceñirme algo es sujetarme algo o sujetar en mí algo. Con esta ilustración quiero creer que lo vamos a dejar claro. Es una ilustración con 6 pasos, así que vamos a ir viendo cada uno brevemente, ampliando a cada uno para poderlo ir viendo lo mejor posible. La túnica no permitía hacer trabajos pesados o pelear, puesto que estorbaba. Se necesitaba ceñir a los lomos. Ya no estamos ciñendo los lomos, sino a los lomos. Por ello, segundo paso, primero arremangábamos o se arremangaba para que toda la tela estuviese sobre las rodillas. Vea cómo se han descubierto incluso pues prácticamente todas las piernas porque hemos arremangado la túnica, la hemos enredado. Y en un tercer paso tenemos que juntamos la tela hacia adelante. Voy leyendo, dice, luego se juntaba el material al frente, atención con esto, de forma que la parte de atrás quedase apretada a la espalda. Estamos, como quien dice, colocándonos con todos estos pasos, con todos estos movimientos, estamos fajándonos la parte de la espalda que no está protegida por las costillas. 4. Luego se tiraba del exceso de material hacia atrás, tirando de él entre las piernas hacia atrás. Fuerte esto, sí, mucho lo que aguantáramos. En las artes marciales, estoy hablando de mucho tiempo atrás, cuando tuvimos la oportunidad de practicar un poco, se utiliza, un elemento que se le conoce como concha. Aquí en México, esa palabra tiene al menos 2 implicaciones, el pan y esa protección de plástico o de esponja que se coloca para cubrir los genitales. En las prácticas pues puede uno salir golpeado. Entonces, este movimiento, el del punto número 4, buscaba eso, que ante tal sujeción de esa zona hubiera un riesgo menor de una lesión más grave. Bueno, se reunía la mitad del material, 5, se reunía la mitad del material en cada mano llevándolo al frente para poder hacer un nudo. 6. Por último se ataban las 2 mitades y ya se estaba listo para la batalla y al trabajo duro. Entonces vea cómo queda. Después, pongo la 1, de estar elegante,
a estar en una posición incluso para pelear. ¿Qué estamos haciendo con esto? De alguna forma estamos ciñendo la túnica, pero en el cinto también se podía colocar de una manera apretada utensilios que nos pudieran servir para diferentes actividades como cegar o incluso pelear. Bueno, continuemos. Aquí tenemos 3 pasajes que, ante la breve explicación que hemos tratado de dar, nos pueden ahora dar una información más clara. Vamos a leer primero Éxodo 12:11. Dice: lo comeréis así. Vamos a ver que quepa todo. Lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos. Esta expresión es: atentos, protéjanse. Es un momento crucial, incluso de guerra. Estamos considerando una de tipo espiritual. Vuestro calzado en vuestros pies, o sea, quienes usan sandalias no se las quiten. Y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Ahora, estamos hablando de la institución de la Pascua, y que obviamente fue en un panorama crítico. Éxodo 12:11, estamos hablando de poco antes de que el pueblo saliera del estado de esclavitud por parte de los egipcios. La segunda cita o el segundo ejemplo: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Otra vez, la cuestión de estar alertas. Lucas 12:35. Entonces, ahí lo tenemos. La expresión ceñidos vuestros lomos nos implica, en un terreno espiritual, estar atentos, estar protegidos, buscar estar protegidos. Efesios 6:14, por excelencia, ¿verdad? Dice: estad pues firmes. ¿Y cómo lo vamos a estar? Ciñendo nuestros lomos con la verdad. O sea, la verdad es la que nos va a proteger de lesiones, de heridas, de golpes. En la fe, en el ánimo. Ceñidos vuestros lomos, ¿con qué? Con la verdad. Cambiamos el tema. Dejemos ahora la túnica por un momento y hablemos del manto. Otra prenda significativa era el manto. Era muy importante por 2 cosas. Era con lo que podía resguardarse del frío, obvio, y otra, con el manto podíamos manifestar nuestro estatus. Si no lo teníamos, pues de entrada que no teníamos muchos recursos. Por ejemplo, un abrigo nos cubre del frío. Objetivo número 1. Pero si es de mink, en una dama vemos un abrigo, decimos tiene frío. Pero si es de mink, decimos, tiene frío, tiene 2 cosas, tiene frío y tiene mucho dinero. Ya tiene un significado más amplio cuando vemos que la chamarra, el abrigo, el saco son de buenos materiales. Entonces, con el manto nosotros nos tapábamos del frío, pero si teníamos dinerito, un poquito más que el promedio, pues buscábamos que fuera de mejor calidad, y de esta forma nosotros poníamos un sello de distinción en nuestro trato social. ¿Sabes qué? A mí háblame de usted porque estoy inventando, ¿no? O sea, no tanto de esa forma, porque yo, pues mi manto es mejor que el tuyo. Cosas así. Estatus. No se nos olvide esto del estatus social, económico. Incluso, tercer factor, religioso. Estatus económico, social, religioso. El manto tenía o podía tener en sus bordes flecos, tal como se establece en Números 15 del 38 al 39. Lo vamos a leer. Aquí tenemos la ilustración de la mujer que estaba enferma por un incontrolable flujo, estirando su mano, tratando de tocar el manto de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer lo que dice Números 15 del 38 al 39. Habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul, y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová para ponerlos por obra. O sea, aquí tenemos un elemento
extra acorde al manto. Se tendrá en él esto que vemos describiéndose en el libro de los Números, evidenciando una condición, un compromiso, una citación espiritual. Quien lo portaba de esta forma reflejaba su compromiso con poner por obra lo que el Señor manda. Ahora, ubicándonos en el Nuevo Testamento, vean cómo de esta situación el Señor Jesucristo nos deja una enseñanza elemental. Pero los fariseos, esto lo estoy tratando de explicar yo, los fariseos veían en este mandamiento que vemos en Números 15, veían en esto la oportunidad de ostentar santidad. Y claro que lo hacían, ostentaban santidad, pero ¿cómo? De una manera hipócrita. Mateo 23:5, aquí sí, hablando nuestro Señor Jesucristo, dice: antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos. O sea, si una franja en la que va a ir un cordón de azul haría evidente mi nivel de santidad, mi nivel de compromiso con Dios, entonces, ¿sabes qué? No me hagas la franja de 15 centímetros, házmela por favor de 30 centímetros para que se vea que soy muy, muy santo. Entonces dice el Señor Jesucristo, esto se ha desvirtuado. Lo que fue establecido por el Padre para ser un reflejo de lo que hay en el corazón, aquí se ha sustituido, ya no importando lo que realmente exista o no en el corazón, y por ende tratar de aparentarlo solo desde el punto de vista físico o material. Entonces, vamos a leer en Marcos 6:56 el otro lado de la moneda, cómo esto en Jesús. Y donde quiera que entraba, notemos esto, que no era solamente en un lugar específico, donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Es importante aclarar este elemento. Nuestro Señor Jesucristo, obvio, consciente de esto, que la gente entendía con solo tocar el borde, puedo experimentar la sanidad que requiero. No podía esto convertirse en una situación fetichista o de amuleto. No importa si hablo o no con Jesús, yo toco su manto, el borde y santo remedio. No, sino de alguna forma el Señor Jesucristo hubiera explicado la gran diferencia. El punto es este: puesto que este elemento en la vestimenta fue instituido por Dios para establecer, evidenciar la conectividad, si me permite la expresión, entre el corazón de quien porta esa vestimenta con los mandamientos de Dios, estamos hablando ya de algo diferente. Dios lo estableció con ese propósito. Jesús, obediente a la ley, lo hace de esta forma, pero ojo con esto, la gente lo entendió perfectamente en su corazón. De ahí que no hubo una reprensión por parte de nuestro Señor por aparentemente enfocar el aspecto del manto, de lo material, sino lo que se representaba con todo esto. Recordemos, en los evangelios, la gente decía, Jesús habla de la ley, habla de Moisés, pero como quien tiene autoridad, y no como los escribas, y no como los fariseos. Había una percepción en la gente. Es el mismo mensaje, pero él lo dice con autoridad. ¿Por qué? ¿Por qué será? Pues, entre otras tantas explicaciones, porque él lo cumplía. No como estos, que en el fondo la gente percibía, pues lo dicen, pero de que lo cumplan, quién sabe.
Más entiendo que muy probablemente no. Entonces, en el caso de la vestimenta de nuestro Señor Jesucristo, la gente comprendía el nivel de compromiso de Jesús con la obediencia a los mandamientos, con la obediencia al Padre. En ese sentido, el decir, basta con que toque su manto, existe en mí la esperanza de la sanidad que requiere mi cuerpo. Bueno, dando esta explicación, tratando de dar una explicación a este punto, vamos a continuar para que nos dé tiempo y concluyamos con todo lo preparado para esta primera sesión. En general, cuando en la Biblia se habla de vestimenta, se refiere a algo muy preciado, a algo significativo, como un factor de distinción. No perdamos de vista esto. Hoy hablar de vestimenta es muy distinto a la vestimenta, el tema de la vestimenta en los tiempos bíblicos. Por eso, cuando en la Biblia se hace mención de desprenderse de una prenda, se trata o se trataba de algo realmente costoso, como hablar de una bicicleta, más aún tal vez de una motocicleta en nuestros días. Al menos para algunas personas, al menos sí, para algunas personas, eso podía significar. Vamos a hacer de cuenta, perdón, que le invitamos aquí a la casa y en una plática tan amena se nos pasa el tiempo y bueno, pues llega la noche y usted, como vino desde temprano, no trajo con qué cubrirse. Y bueno, yo le digo, pues más o menos somos de la misma estatura, tenga esta chamarra, tenga esta chamarra, este suéter, y ya después me lo da, para que no se enferme. Entendiendo perfectamente que a lo mejor no nos vemos al día siguiente, nos vamos a ver dentro de un mes, no sé, tanto tiempo que puede pasar, pero no importa, porque pues aquí modestamente pues tenemos el suéter de el domingo y el suéter de entre semana, y usted se llevó el de entre semana, entonces yo con el del domingo me voy a defender. No, en tiempos bíblicos la prenda no era algo así de la que pudiéramos desprendernos tan fácilmente. Por eso el mandato, cuando el Señor Jesucristo dice, si te piden el manto, dale otro, incluso siendo esto gravoso en el aspecto terrenal, físico. Para algunos, hablando en el contexto actual, significaría, si te piden el coche una semana, préstaselos un mes, y más de uno no estaríamos riéndonos al obedecer ese mandamiento, ¿no? Más o menos. Por ello, cuando hay una situación caótica en la Biblia, se habla de rasgar las vestiduras. Moría alguien, nos rasgábamos las vestiduras. Escuchábamos algo que no soportábamos, no asumíamos en el corazón, rompíamos, rasgábamos nuestras vestiduras, en el entendido que nos estábamos desprendiendo de algo costoso. Da pena tan solo decirlo, pero tal vez más de uno hemos visto cómo alguien está viendo en su pantalla costosa un partido de fútbol en el cual, al concluir, comprueba que su equipo quedó eliminado, perdieron. Entonces, no sé, con lo que encuentran a la mano, empiezan a golpear la pantalla. Es tanta la frustración de ver a su equipo perdiendo que llegan a esa instancia. Y decimos, qué vergüenza, ¿no? O sea, qué fanatismo, no es para tanto. Bueno, al menos así lo comprendo, pero es un equivalente. Escuchamos, se robaron el tanque de gas, no puede ser, apenas lo habíamos comprado ayer. Pues aventamos algo tal vez en una primera reacción. No es lo que estamos recomendando, ¿no? Pero llega a suceder que le quitamos el valor, aunque sea alto, a aquello que tenemos al frente. Entonces, por eso es que el término rasgarse las vestiduras no era nada más así como para decir, me está doliendo algo mucho, muy profundamente. No, realmente el dolor implicaba que el romper, en este caso, su túnica, pues era de un dolor menor ahora que se tenía un dolor más fuerte, más profundo. Pero, y ya para ir concluyendo, más que de algo material,
la vestimenta en la Biblia implica muchas veces prestigio, identidad. Por ello la palabra de Dios nos insta a desprendernos del viejo hombre, aventar esa vestimenta y revestíos del nuevo. Pero note lo que dije, deshacernos del anterior y revestíos del nuevo hombre. Un mensaje distinto a hoy domingo, no es que hoy sea domingo, pensando en el día domingo, en el día del Señor, hoy domingo me visto del nuevo hombre. Hermano, hermana, lunes a sábado me visto de otro, no del nuevo hombre, de lo que sea, pero no del nuevo hombre. Y entonces mis actitudes, mi vocabulario, mi comportamiento, mis reacciones no armonizan con esa vestimenta dominguera. No sé si me estoy explicando. No es a eso a lo que el Señor se refiere con que nos vistamos o revistamos con el nuevo hombre. El nuevo hombre es aquel que camina en Cristo, guiado por el Espíritu Santo. Entonces, notemos eso. La prenda, la vestimenta en tiempos bíblicos era algo muy preciado. No como ahora que nos colocamos enfrente de este guardarropa y decimos, ¿qué me llevaré? Tengo la azul, la blanca, la café, la negra. Pues ahora me pongo esta y mañana a lo mejor esta otra. No había tal desprendimiento como en aquel entonces en el tema de la vestimenta. La vestimenta en esos tiempos realmente sí era un factor que revelaba un estatus social, económico, si quiere al revés para ser precisos en la escala, económico, por ende social y muchas veces de carácter espiritual. Hoy, insisto, como lo dijimos hace unos momentos, en la vestimenta se pueden hacer algunos trucos y creer que se trata de tal marca y ser algo distinto, ¿no? Entonces, cuando el Señor Jesucristo nos dice que nos desprendamos del viejo hombre, significa que no extrañemos ni las conductas ni las actitudes del pasado, esas que generaron tanto dolor en el corazón de Dios, tanto dolor en nuestra vida, y que nos revistamos del nuevo hombre, para ir cambiándonos de acuerdo a la temporada, al clima. No, que a partir de ese momento ese sea nuestro sello de distinción, vivir como un verdadero hijo de Dios debe vivir, identidad. Hemos terminado con esto, hermanos, amigos. Finalmente, ya como el punto final de todo esto, la bibliografía de apoyo. Tomando en cuenta que se trata de la primera sesión, es importante mencionarla si usted quiere ampliar en el conocimiento de este tema. Tenemos el nuevo manual de usos y costumbres de los tiempos bíblicos de Ralph Gower. Atención con esto, es una versión actualizada de Editorial Portavoz. Editorial Portavoz manejó un libro, un material con el mismo nombre, sí, hace tiempo, de otro autor incluso, que no menciono para no confundirle, pero este es el que usted debe buscar porque está más completo, más amplio, actualizado. El otro, Usos y Costumbres de la Biblia, manual ilustrado, revisado y actualizado, de Packer y de Tenney. Editorial Grupo Nelson. No ponemos portadas porque no creemos conveniente esta plataforma para hacer anuncios de materiales bíblicos, pero tome en cuenta estos datos para ampliar su conocimiento en el tema. Son estos dos libros en lo único en lo que nos estamos apoyando para los temas. La verdad es que no, pero sí son los básicos. Nos estamos apoyando en otros materiales también, incluso en la internet. En fin, tratamos de ampliar el acervo con el cual preparar estas clases para que sean de bendición para usted. Muchísimas gracias por el tiempo que ha prestado para esta lección, la número 1. Le esperamos para la clase número 2 y oremos para la conclusión de esta. Señor, muchísimas gracias por el tiempo que tú nos has permitido disfrutar contigo en el desarrollo de esta primera lección, de esta primera clase. Queremos, Señor, que en las siguientes sesiones tú nos sigas guiando. Bendito seas, Padre. En Cristo Jesús te adoramos y te alabamos. Amén y amén.
Hasta pronto, que el Señor le bendiga muy, muy ricamente.